Buenas noches, noctámbulos. En el video de hoy les contaré historias de trabajadores de la noche. En este caso, de veladores, que durante sus turnos nocturnos les suceden demasiadas cosas sobrenaturales. Y por supuesto tienen muchos relatos que contarnos. Comenzamos. La noche caía lentamente sobre el parque industrial. No era una oscuridad cualquiera, era profunda, pesada, como si el aire guardara silencio por una razón. Raúl ajustó su linterna mientras cerraba la reja principal. El sonido metálico se extendió por los pasillos vacíos. Era su primer turno como velador, y aunque intentaba mantenerse tranquilo, había algo en ese lugar que no se sentía bien. Había escuchado comentarios de sus compañeros, de turnos incompletos, personas que renunciaban sin explicación alguna, pero sobre todo, una hora que nadie quería mencionar, las 3 de la madrugada. Era la 1 de la mañana y el silencio era absoluto. No se escuchaban animales, ni viento, ni siquiera el típico zumbido eléctrico. Raúl caminaba entre las bodegas, intentando concentrarse. Entonces, un sonido rompió la calma. Un golpe fue seco, lejano. Provenía de la bodega 3. Debe ser algo suelto, pensó, pero no había viento. La puerta estaba entreabierta, y Raúl se extrañó. No recordaba haberla dejado así cuando empezó su turno. La empujó lentamente, y el interior estaba oscuro, más de lo normal. La luz de su linterna apenas iluminaba unos metros. El ambiente era frío y el aire se sentía extraño. Entonces lo notó. Estaba al fondo. Era una figura, inmóvil. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Hubo silencio. La linterna empezó a parpadear. Por un segundo todo quedó en oscuridad. Cuando volvió la luz, la figura ya no estaba ahí. Pasaban de las 2 de la mañana. De regreso a la caseta, Raúl intentó relajarse. Encendió la radio y solo había estática. Pero después, la estática comenzó a cambiar, como si quisiera formar palabras, susurros. Y se escuchó. Raúl. El velador se quedó inmóvil. Y se volvió a escuchar. ¡Abre! Apagó la radio de inmediato. Respiró profundo. E intentó convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Eran las 2:47 de la madrugada. Raúl decidió salir otra vez. La caseta comenzaba a sentirse incómoda. Mientras caminaba, notó algo extraño. Las sombras ya no coincidían con su movimiento. Su linterna apuntaba hacia el frente, pero su sombra parecía quedarse atrás. Y entonces se movió sola. Raúl se detuvo y la sombra también. Luego se giró lentamente como si lo mirara. Raúl estaba extrañado. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Exactamente, y el ambiente cambió. El aire se volvió frío, demasiado frío. Las luces comenzaban a apagarse una por una. Raúl avanzó con cautela, pero algo no estaba bien. El lugar parecía distinto, más antiguo, más deteriorado. Y entonces los vio. Varias figuras, caminando lentamente. Parecían veladores como él, pero había algo extraño en ellos. Todos se detuvieron al mismo tiempo y voltearon hacia él. Eran las 3:19 de la mañana. Uno de ellos se acercó, paso a paso, sin prisa, lento, y le dijo, en voz baja, «No debiste venir». Raúl retrocedió. La figura se detuvo frente a él y le dijo, «Aquí siempre hace falta alguien». El ambiente volvió más frío de lo que ya estaba, más pesado. Raúl intentó moverse, pero su cuerpo no respondía, y poco a poco todo se desvaneció. Llegó el supervisor, como cada mañana. La caseta estaba abierta, la radio encendida, pero Raúl ya no estaba ahí. Solo encontró el registro de turnos, y había una nueva firma, Raúl G., y debajo una anotación:
turno asignado permanentemente. El supervisor suspiró y cerró el cuaderno. Se marchó inmediatamente. Desde la caseta, la radio volvió a encenderse y se escuchó: abre. Y por un instante, en el reflejo del vidrio, una silueta observaba en silencio, esperando al siguiente velador. Si alguna vez trabajas de noche y todo parece demasiado silencioso o tranquilo, tal vez no estás completamente solo. Cuidado. La siguiente historia es de otro trabajador de la noche. Hay lugares que nunca deberían quedarse en silencio, pero no porque algo ocurra ahí, sino porque algo sigue ocurriendo, incluso después de que todos se han ido. A las afueras de la ciudad existe un antiguo edificio, abandonado, olvidado y evitado por quienes conocen su historia. Antes fue un internado, un lugar donde vivían decenas de niños, hasta que una noche todo cambió. Pero eso José no lo sabía. Era medianoche. José llegó puntual a su turno. Había conseguido trabajo como velador nocturno. El edificio llevaba años cerrado, pero una empresa lo había comprado. Su tarea era simple: cuidar y reportar cualquier anomalía. Es dinero fácil, le dijeron. La reja se cerró detrás de él. El sonido resonó más de lo normal, como si el lugar respondiera. Eran las 12:40 de la madrugada. El interior estaba oscuro. Los pasillos eran largos, demasiado largos. Las paredes aún tenían dibujos. Eran garabatos infantiles, algunos felices, otros no tanto. José caminaba con su linterna, intentando ignorar la sensación de que alguien lo observara. Pasada la 1 de la madrugada, un sonido suave y ligero. Eran como pasos pequeños, corriendo. José se detuvo y preguntó: ¿quién anda ahí? Y hubo un silencio. Luego, otra vez, más pasos, pero esta vez se escucharon más cerca. Giró rápidamente la linterna y nada. No había nada, pero algo cambió. Algo cambió en la pared. Uno de los dibujos ya no era igual. Antes había una figura sola, ahora había dos. Era la 1:30 de la madrugada y José decidió revisar los pisos superiores. Las escaleras crujían en cada paso. Parecía que eran demasiado fuertes. Al llegar al segundo nivel, el aire era más frío y entonces lo escuchó. Era una risa, no muy fuerte ni muy clara, pero definitivamente era una risa de un niño. El sonido venía del pasillo 7. La puerta estaba abierta. José dudó, pero avanzó. El pasillo era largo, con puertas en ambos lados, todas cerradas, excepto una al fondo. Y desde ahí provenía la risa. Empujó la puerta. Dentro había camas viejas, oxidadas, y en una esquina un balón, que comenzó a rodar lentamente, sin que nadie lo tocara. José retrocedió. Entonces escuchó una voz: ¿quieres jugar? Giró de golpe. Un niño estaba ahí, de pie, observándolo. Tenía ropa antigua y su rostro no mostraba expresión. Llegas tarde, dijo. José no respondió, no podía. Los demás ya empezaron, volvió a decir el niño. Levantó el brazo y señaló al pasillo. Ven. Y entonces sonrió. Pero algo no estaba bien. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado rígida, demasiado antinatural. Eran las 2 de la madrugada y José corrió, bajó las escaleras intentando salir, pero la puerta principal ya no estaba. En su lugar había otro pasillo, uno que no recordaba haber visto, y al fondo varias siluetas pequeñas, inmóviles y observándolo. Las figuras comenzaron a moverse lentamente, como si apenas aprendieran a caminar. José retrocedió y murmuró: no quiero problemas, pero las figuras no se detuvieron. Dijeron todas al mismo tiempo: juega con nosotros. Sus voces no sonaban como niños normales, eran huecas, como si vinieran de otro lugar. Raúl intentó esconderse. Entró a una oficina vieja,
cerró la puerta y se quedó en silencio, respirando despacio. Entonces escuchó algo al otro lado, golpes suaves, ritmo constante. Y una voz: sabemos que estás ahí. Y otra voz: siempre los encontramos. Y otra más: siempre. Y volvió el silencio, por unos segundos, hasta que la manija comenzó a moverse. Eran ya las 3 de la madrugada. La puerta se abrió lentamente, pero no había nadie ahí. José salió con cuidado. El pasillo ya estaba vacío, o eso parecía, porque al mirar el suelo los vio. Eran pequeños pies descalzos, marcados en el polvo, formando un camino que iba directamente hacia él. 3:17 de la madrugada. El reloj marcó esa hora, y todo se detuvo: el aire, el sonido, incluso su respiración. Y entonces los niños aparecieron nuevamente, rodeándolo, en silencio, inmóviles. Ahora sí, dijo uno, ya somos suficientes. Todos sonrieron al mismo tiempo y extendieron las manos. Quédate a jugar para siempre, le dijeron. Ya era la hora de terminar el turno, y el supervisor llegó al edificio. Todo estaba en silencio, como siempre. Entró y revisó la caseta. En el registro solo aparecía el nombre de José. De José ya no se supo nada más. Trataron de localizarlo, pero no pudieron dar con él. El supervisor, antes de irse, miró el pasillo por un instante y se escuchó una risa suave, lejana, infantil. Y después, solo silencio. Hay lugares donde el tiempo no avanza, donde las risas nunca se detienen. Y si alguna vez escuchas pasos pequeños en medio de la noche, tal vez ya es demasiado tarde. Por este video es todo. Si les gustó, compártenlo y denle like. También suscríbanse, eso nos ayudaría mucho. Esto es Ecos, expedientes de casos oscuros y sobrenaturales. Hasta la próxima.